Esta presentación contiene los elementos básicos de formulación para la deducción de las expresiones que permiten determinar las presiones máximas que pueden soportar el eje y el cubo en un montaje por ajuste prensado a partir de la particularización de las ecuaciones de Lamé provenientes de la teoría de cilindros de pared gruesa. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata entonces de determinar la resistencia mecánica del eje y del cubo que van a estar sometidos a una presión de ajuste determinada. La idea es que esas presiones no generen esfuerzos en el eje o en el cubo que superen el esfuerzo de fluencia, la resistencia a la fluencia de los materiales de esas piezas. En el caso del eje, se tiene un cilindro con una presión externa, uniforme, constante, sin presiones en el interior, en el caso de un eje hueco. En el caso del cubo, tenemos un cilindro donde sí tiene que ser necesariamente hueco para poder ajustar con el eje, donde la presión opera en sentido contrario. La presión opera por dilatación, mientras que en el eje opera por compresión radial. Ambos elementos cumplen con las consideraciones y las premisas establecidas en la teoría de cilindros de pared gruesa, por lo tanto podemos utilizar las ecuaciones de Lamé para estimar los esfuerzos que están sucediendo en las paredes de cada uno de esos cilindros, sabiendo que esos esfuerzos, sigma R y sigma T, son esfuerzos principales y sigma Z es igual a cero, que también sería un esfuerzo principal, partiendo de esa premisa de la teoría de cilindros de pared gruesa. Entonces, para el caso de ejes y cubos, tenemos las siguientes particularidades. La presión interna del eje es igual a cero. No hay ninguna presión en el eje interna. La presión externa en el cubo es igual a cero. No hay presión externa en el cubo. Se trata del caso más sencillo de montajes que funcionan, como el común de los casos, a presión atmosférica. Entonces se toma como cero la presión manométrica, la presión referida a la presión atmosférica. Adicionalmente, la presión externa del eje podemos decir que es igual a la presión interna del cubo. En la medida en que ocurre ese montaje por ajuste, esa presión que está ocurriendo, que se está generando entre las paredes de esos dos elementos, es la misma. Y es lo que vamos a denominar como presión de ajuste. Adicionalmente, el diámetro nominal externo del eje va a ser igual al diámetro nominal interno del cubo. Y es lo que vamos a denominar como diámetro nominal del ajuste. Se habla de diámetros nominales de este agujero y de la superficie externa de este eje porque hacen falta muy pocas micras para generar una interferencia suficiente para producir un ajuste que pueda cumplir con la mayoría de los requerimientos de transmisión de potencia. Entonces, las dimensiones reales no van a ser las mismas, evidentemente. Tiene que haber una interferencia, un bloqueo mecánico entre un elemento y otro desde el punto de vista dimensional para que al montaje se puedan generar las presiones de ajuste. Pero esas diferencias son tan pequeñas que se pueden referir a la misma medida nominal. Por eso es que se habla de que las dos medidas nominales, la del agujero del cubo y la de la superficie del eje, son iguales. Ese sería el diámetro nominal del ajuste. El diámetro externo del cubo lo vamos a identificar como D mayúscula. Y el diámetro interno del eje, para ejes que no sean macizos, lo vamos a identificar como D sub IA. Entonces, la verificación de resistencia del eje parte de la consideración de que se trata de un cilindro de pared gruesa con una carga, una presión aplicada en su exterior. En ese caso, vamos a determinar los esfuerzos que se puedan presentar en cualquier punto entre el diámetro interno y el diámetro externo del eje. Si el diámetro interno es igual a cero, estaremos hablando de ejes macizos y estaremos considerando los esfuerzos en cualquier punto, en cualquier radio entre el cero y la superficie del eje. Como se trata de cilindros de pared gruesa, vamos a utilizar entonces las ecuaciones de Lamé. Para el caso de los ejes, tenemos que la presión externa es la presión del ajuste, la presión interna es igual a cero, el radio externo es el diámetro del ajuste dividido entre 2
y el radio interno es el diámetro interno dividido entre 2. Si sustituimos estos valores en las expresiones de Lamé, obtenemos las ecuaciones de Lamé particularizadas para el caso de un eje, contemplando el caso genérico de un eje hueco con diámetro interno diferente de 0. Ahora, teniendo estas expresiones, nos interesa saber cuál sería el punto más crítico de todo este cilindro debido a la presión de ajuste, de la presión P. Vamos a tratar de calcular los esfuerzos en el interior del eje y en el exterior del eje, bajo la premisa, de acuerdo con la formulación que tenemos aquí, de que en el interín no va a ocurrir ningún esfuerzo mayor al que pueda ocurrir en el interior o en el exterior, dependiendo de cuál sea la zona más crítica. Vamos a verificar, por ejemplo, en el exterior del eje, pero vamos a considerar el caso de ejes macizos para simplificar. El resultado que obtengamos va a ser el mismo si consideramos el eje macizo o si lo consideramos hueco, desde el punto de vista de identificar la zona donde están ocurriendo los máximos esfuerzos. En el exterior del eje, la coordenada genérica va a ser R igual de medios. Lo que se hace es sustituir R igual de medios en estas expresiones, en esta R que aparece en las expresiones de Lamé, las ecuaciones de Lamé, y sustituyendo el valor del diámetro interno igual a 0 en cada una de las fórmulas de sigma R y sigma T. Al hacer eso, nos quedan estos valores, sigma R va a ser igual a menos P y sigma T también va a ser igual a menos P. Si graficamos el estado de esfuerzos en círculos de Moore, hacemos un sistema de coordenadas tau contra sigma y vamos a tener que los esfuerzos sigma R y sigma T, que son iguales, son esfuerzos principales. El tercer esfuerzo principal es igual a 0, por lo tanto cualquiera de estos dos, desde el punto de vista de los criterios de falla, se puede identificar como sigma 1 o sigma 2, esfuerzos principales. Los ubicamos en la gráfica en el círculo de Moore. Y el tercer esfuerzo sería igual a 0, que es el esfuerzo axial. Y al dibujar el círculo de Moore se obtiene esta expresión. Y para la aplicación de criterios de falla, donde normalmente se pide calcular el esfuerzo cortante máximo, el esfuerzo cortante máximo en esta gráfica se puede determinar como el radio de esta circunferencia, que sería igual a P medios. Lo mismo se puede hacer para el interior del eje. En el interior del eje vamos a tener que el radio se aproxima a 0 o el radio es igual a 0 para ejes macizos, pero para trabajar la formulación adecuadamente desde el punto de vista matemático, no podemos hacer R igual a 0 en estas fórmulas, porque están en el denominador, y lo que se hace es simplemente aproximarlos a D sub IA con D sub IA tendiendo a 0. Al hacer ese límite, quedan, y realizar los cálculos, quedan estas expresiones. Sigma R va a ser igual a 0, este límite tiende a 1, 1 menos 1 igual a 0, por lo tanto sigma R es igual a 0, y en este caso el mismo límite tiende a 1, 1 más 1 igual 2, por lo tanto el esfuerzo tangencial es menos 2P. Se grafica este estado de esfuerzos en un sistema de coordenadas tau sigma de círculos de Moore, y tenemos el menor esfuerzo, considerando su signo, es sigma T, que es menos 2P, lo ubicamos en la gráfica de Moore, y los otros dos esfuerzos son iguales a 0, por lo tanto el círculo de Moore quedaría con esta conformación. El radio de ese círculo de Moore define el tau máximo y tiene este valor, sería igual a P. Ahora, de estos dos puntos, en el interior y el exterior del eje, ¿cuál es más crítico? El que tenga un valor de esfuerzo cortante mayor. Entonces, en este caso, este sería el punto más crítico. El interior del eje va a tener un esfuerzo cortante mayor que el exterior del eje. Entonces, en ese punto es donde vamos a aplicar criterios de falla. Al aplicar criterios de falla, por ejemplo, el caso de la teoría de Tresca, la teoría de Tresca establece que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual al esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor dividido entre 2. Y ese tau máximo debe ser menor o igual que un esfuerzo admisible, que se define como el esfuerzo de fluencia del material del eje obtenido a través de un ensayo mecánico de probetas normalizadas, dividido entre 2 veces un factor de seguridad. Al sustituir en esta expresión los valores de sigma 3 y sigma 1, tomando en cuenta que sigma 3 es 0 y sigma 1 es menos 2P, podemos determinar el valor de la presión máxima que soporta el eje, porque en este caso tenemos
una desigualdad, al convertir la desigualdad en una igualdad, nos queda que se obtiene el valor de la presión máxima. Entonces la presión máxima en el eje va a ser igual al esfuerzo de fluencia en el eje entre 2 veces el factor de seguridad. Lo mismo se hace para la verificación de resistencia del cubo. En el caso del cubo, recordamos que tenemos un elemento cilíndrico con una presión uniforme en su radio interno, en su superficie interna, donde esa superficie interna está definida por el diámetro D minúscula del ajuste y el diámetro externo del cubo sería D mayúscula. Vamos entonces, igual que en el caso anterior, a calcular los esfuerzos en cualquier punto ubicado a una distancia r del centro del cilindro. Utilizamos las ecuaciones de Lamé con las particularidades para el cubo. La presión externa del cubo es igual a 0. La presión interna del cubo es igual a la presión de ajuste. El radio externo del cubo es D mayúscula entre 2. Y el radio interno del cubo es el diámetro de ajuste entre 2. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones de Lamé, nos queda la particularización de las ecuaciones de Lamé para el caso de un cubo de un montaje por ajuste prensado. ¿Cuál sería el punto más crítico también en el caso del cubo? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para el caso del eje. Vamos a denominar, simplemente para simplificar la nomenclatura, esta M como la relación entre el diámetro externo y el diámetro interno. En el exterior del cubo, R, la coordenada en la cual vamos a calcular los esfuerzos, es D mayúscula entre 2. Vamos a sustituir R igual a D mayúscula entre 2 en estas ecuaciones que están acá. En las ecuaciones de Lamé de sigma R y sigma T para el cubo. Al hacer ese ejercicio, se obtiene que sigma R es igual a 0 y que sigma T es igual a 2 veces la presión dividido entre m cuadrado menos 1, recordando que m es la relación entre D mayúscula y D minúscula. Si graficamos esto en un diagrama de Moore, vamos a tener un gráfico tau sigma, donde el esfuerzo principal más pequeño es igual a 0. Tenemos dos valores de esfuerzos principales iguales a 0, sigma r y sigma z. Y el esfuerzo tangencial es un esfuerzo positivo que estaría ubicado en el eje, en la ordenada, en el eje positivo de sigma. Entonces el círculo de Moore tendría esta conformación donde el esfuerzo cortante máximo sería sigma t, definido por esta expresión, entre 2. Hacemos lo mismo para el interior del cubo, donde R es igual al diámetro del ajuste entre 2 y obtenemos sigma R igual a menos P y sigma T igual a m cuadrado más 1 entre m cuadrado menos 1, todo eso multiplicado por P. Eso es lo que se obtiene al sustituir R igual de medios en estas expresiones que están aquí. Graficamos estos esfuerzos en un gráfico de Moore, en un diagrama de Moore. Vamos a tener un esfuerzo negativo por acá, que sería el esfuerzo principal 1, porque sería el más pequeño de todos considerando su signo. Entonces, sigma 1 es igual a menos P. Lo ubicamos ahí en el sistema de coordenadas. Sigma 2, que sería Z, sigma Z, es igual a 0. Y sigma 3 sería igual a este esfuerzo tangencial, que es positivo. Entonces, en este caso, tenemos un gráfico de Moore con esta conformación. Y lo que nos interesa de este gráfico de Moore, de este diagrama de Moore, es el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo sería igual a sigma t más p entre 2, que sería el radio de esta circunferencia más grande. Entonces, este esfuerzo cortante máximo obviamente es mayor que este esfuerzo cortante máximo y por tanto también el punto más crítico en el cubo sería el interior del cubo. En ese punto es donde vamos a aplicar criterio de falla. Por teoría de Tresca, por ejemplo, calculamos el esfuerzo cortante máximo y debe ser menor o igual que el esfuerzo admisible, que en este caso vendría definido por el esfuerzo de fluencia del material del cubo dividido entre 2 veces un factor de seguridad. De aquí se hace el trabajo algebraico de sustituir los respectivos esfuerzos sigma 3 y sigma 1 en esta ecuación del esfuerzo cortante máximo, y de aquí se determina al convertir en igualdad la desigualdad el valor de la presión máxima que puede soportar el cubo. Tendría esta expresión.
m cuadrado menos 1 dividido entre 2m cuadrado, todo eso multiplicado por el esfuerzo de fluencia del cubo entre 2 veces un factor de seguridad. Entonces tenemos la presión máxima del cubo y tenemos la presión máxima del eje. Tenemos dos valores de presión máxima y nosotros estamos buscando el valor de la presión máxima del ajuste. Evidentemente, el valor máximo de la presión del ajuste no debe superar el menor valor de esas dos presiones de ajuste que tenemos ahí. En el momento en que la presión de ajuste alcance alguno de esos dos valores, significa que está ocurriendo fluencia en alguno de esos dos elementos, obviamente en aquel en el que se está presentando la superación del límite de fluencia. De esa manera, entonces, se calcula cuál es la presión máxima del ajuste a partir del cálculo de las dos presiones máximas, una para el eje y una para el cubo, que dependen de su geometría y de sus propiedades mecánicas y del factor de seguridad que se escoja, obviamente.